Saludos, comunidad de Ventura en línea. Prepárate para lo desconocido, sin moverte de tu asiento, listo para un café con un toque de miedo. Comenzamos. Historia de terror, el guardián de las tumbas. Mi nombre es Jerónimo. Durante años he sido el encargado del cementerio de este lugar. Un sitio sin nombre, perdido entre caminos que pocos transitan. Las noches aquí son silenciosas. Aún así, nunca me había preocupado por nada, al menos hasta hace unas semanas. Una noche cualquiera, mientras recorría los pasillos entre las tumbas, noté algo extraño. Varias de ellas estaban abiertas. No había señales de violencia o de saqueo. Parecían haber sido abiertas de manera cuidadosa. Me acerqué, esperando encontrar alguna razón, tal vez algún error en el entierro o que los familiares lo hubieran solicitado por razones personales. Sin embargo, lo que hallé no tenía explicación. El ataúd seguía en su lugar, cerrado y sin señales de haber sido tocado, pero lo que estaba junto a él era lo que me perturbó profundamente. Sobre la tierra removida, dibujada con un polvo blanco que no pude identificar, había una figura. No era algo que reconociera de inmediato, pero su forma, su diseño, parecía más un símbolo, una figura extraña, como si alguien hubiese querido marcar el sitio. Decidí no mencionarlo a nadie. Tal vez era una broma de mal gusto o algún tipo de ritual que desconocía. Me dije a mí mismo que no debía preocuparme, que al día siguiente todo volvería a la normalidad. Pero no fue así. Esa misma noche, mientras regresaba a la caseta donde descansaba, sentí algo que nunca había sentido en todos mis años en este lugar. La sensación de que no estaba solo en el Campo Santo. No era una paranoia pasajera. Era como si alguien o algo estuviera escondido en la oscuridad, vigilándome desde las sombras de las lápidas. Caminé más rápido, pero esa sensación no se iba. Al llegar a la caseta, cerré la puerta de golpe y me quedé allí, en completo silencio, esperando que esa presencia desapareciera. Nunca vi a nadie, pero supe en ese momento que algo no andaba bien en el cementerio. A la mañana siguiente, me desperté temprano, más intranquilo que nunca. Regresé al lugar donde había visto la primera tumba abierta. Para mi sorpresa, otras dos tumbas más aparecieron en el mismo estado. Las figuras, hechas con ese polvo blanco extraño, se habían replicado junto a cada ataúd. Parecían diferentes entre sí, pero había un patrón en común. Me agaché para observar de cerca. El polvo no tenía olor ni textura reconocible, como si fuera de alguna clase de origen que no lograba comprender. A medida que el día avanzaba, intenté seguir con mis labores cotidianas, pero mi mente no podía apartarse de esas tumbas abiertas, de esos dibujos en la tierra. Quería ignorarlo, convencerme de que no era importante, pero sabía que estaba equivocado. Esa noche, mientras volvía a mi rutina de vigilancia, sentí de nuevo esa sensación, la de ser vigilando, algo contradictorio porque el vigilante era yo. Entonces sentía que me vigilaban a mí. Caminé por los pasillos del cementerio, esperando no encontrar nada fuera de lugar, pero sabía que eso era imposible. Me detuve en seco al ver una sombra alargada moverse entre las tumbas. No vi ningún cuerpo, ningún animal. Era solo una figura que se deslizaba por el suelo. El miedo se apoderó de mí. Seguí caminando hasta que escuché un ruido. Un crujido seco, como si alguien pisara una rama. Me detuve de nuevo, esta vez incapaz de moverme. Sentí que, si daba un paso más, algo terrible sucedería. El ruido se repitió, más cerca, justo detrás de mí. Giré bruscamente, pero no había nada. Solo la oscuridad interminable de la noche. Las noches comenzaron a hacerse más largas. Cada vez que volvía al cementerio, encontraba más tumbas abiertas. Ya no era una coincidencia ni un error, era un patrón. Junto a cada tumba, ese polvo blanco formaba figuras, dibujos que no podía comprender. No eran simples formas geométricas,
Eran más complejas, más antiguas. Una de esas noches, mientras patrullaba el cementerio, vi a lo lejos una sombra que parecía moverse de manera extraña. No era un animal, ni una persona. Se deslizaba entre las tumbas, como si las conociera, como si hubiera estado allí mucho antes que yo. Me quedé parado observando, esperando que desapareciera, pero en lugar de eso, se detuvo justo frente a una de las tumbas. Luego de unos minutos, la figura desapareció, pero cuando me acerqué, encontré una nueva tumba abierta. El símbolo dibujado era diferente al de los demás. Era más detallado, más grande. Sentí mucho miedo. Alguien estaba marcando ese lugar por una razón que no lograba comprender. Las noches se volvieron más intensas. Cada vez que me acercaba al cementerio, algo me esperaba. Las tumbas seguían apareciendo abiertas y cada vez más figuras de polvo blanco rodeaban los ataúdes. Sabía que estaba frente a algo que no podía explicar, pero no podía dejar de cumplir con mi trabajo. Una noche, mientras caminaba entre las lápidas, escuché un ruido que no pertenecía a los típicos sonidos de la noche. Giré la cabeza rápidamente hacia donde venía el sonido, y mis ojos se encontraron con una nueva figura, dibujada con ese polvo blanco. Pero esta vez no estaba cerca de ninguna tumba. Estaba en el suelo, justo frente a mí, como si hubiese sido hecha mientras yo no miraba. El dibujo era más complejo que los anteriores. No entendía su significado, pero me pareció que estaba creciendo en detalle. Me agaché para examinarlo de cerca. Toqué el polvo con la punta de los dedos, esperando sentir algo familiar, pero no había ninguna textura que pudiera reconocer. No era polvo de piedra, ni ceniza. Era algo más. Me puse de pie rápidamente, sintiendo cómo la presencia que me acechaba cada noche estaba más cerca que nunca. Ya no se trataba solo de una sensación vaga, algo estaba allí, observando cada movimiento que hacía. El miedo estaba en mí. Caminé hasta la caseta donde me resguardaba cada noche, tratando de pensar en una solución. Encontraba dibujos extraños hechos con polvo blanco. Nadie me creería, y para ser honesto, yo mismo empezaba a dudar de lo que estaba pasando. Una madrugada, antes de que el sol asomara, decidí revisar las tumbas abiertas. Esta vez, algo diferente ocurrió. Mientras me acercaba a una de las figuras de polvo, noté que las formas estaban incompletas. Parecía que alguien, o algo, había comenzado a dibujar, pero no había terminado. Miré a mi alrededor, intentando ver algún indicio de que alguien hubiera estado allí. Fue en ese momento cuando vi una sombra moverse entre las lápidas. No era como las sombras anteriores. Esta era más clara. Se movía lentamente, como si supiera que la estaba viendo, pero no tenía prisa por ocultarse. Sentí que me estaba retando, como si quisiera que me acercara. La sombra desapareció, y cuando pude moverme de nuevo, corrí hasta la caseta sin mirar atrás. Esa noche supe que lo que estaba ocurriendo no era casualidad. Estaba siendo acechado, y la presencia que lo hacía no se conformaría con dejarme en paz. Los días pasaron sin mayor incidente, pero el temor crecía en mí. Ya no era solo el hecho de que las tumbas siguieran apareciendo abiertas o los dibujos de polvo blanco, sino que sentía que todo eso tenía un propósito. Era como si alguien quisiera que yo fuera parte de algo. No podía dejar de pensar en las sombras, en cómo se movían, en lo que podrían estar planeando. Una noche, mientras caminaba cerca de la entrada del cementerio, me encontré con un hombre. Estaba de pie, inmóvil, como si hubiera estado esperándome. Era alto, con el rostro oculto bajo un sombrero oscuro. Su presencia no me sorprendió tanto como debería. Había llegado a un punto donde lo extraño ya no me afectaba de la misma manera. El hombre me llamó por mi nombre. Jerónimo, dijo, con una voz áspera que no parecía humana. Me detuve en seco. No lo conocía y no entendía cómo sabía mi nombre. Me llamo Julio, continuó. Soy quien ha estado observándote. Casi me muero del susto.
No tenía idea de quién era este hombre, pero su presencia era inconfundible. Era él quien me había estado siguiendo todas estas noches, el responsable de los dibujos y de las tumbas abiertas. Antes de que pudiera responder, Julio dio un paso adelante. No podía moverme. El miedo me mantenía congelado en el lugar. He estado vigilando el cementerio por más tiempo del que puedas imaginar, dijo con una sonrisa siniestra en el rostro. Y ahora es tu turno. No entendí lo que quiso decir con eso, pero algo en sus palabras me hizo sentir que estaba en peligro. Sin más, Julio desapareció en la oscuridad, como si nunca hubiera estado allí. Volví a la caseta. Sabía que había algo más detrás de las figuras de polvo y las tumbas abiertas. Julio no era un simple hombre, y su conexión con el cementerio era profunda. Las noches siguientes fueron aún más interesantes. Las tumbas seguían apareciendo abiertas, y los dibujos se volvían más complicados. Julio no volvió a aparecer, pero sentía su presencia cada vez que caminaba entre las lápidas. Algo me decía que el cementerio ya no era solo un lugar de descanso para los muertos. Había algo más, algo que Julio controlaba, y yo estaba atrapado en medio de ello. Una noche, dos hombres irrumpieron en el cementerio. Eran ladrones, y los vi desde lejos mientras revisaban las tumbas en busca de algo de valor. Sabía que no debía intervenir, pero cuando escuché lo que decían, todo mi cuerpo se paralizó. «Este es tuyo», dijo uno de los ladrones, señalando una tumba. «Y este es mío», respondió el otro riendo. De repente, un borracho que cruzaba por el frente del cementerio empezó a gritar: «El diablo y San Pedro se están repartiendo los muertos». Corrió hacia mí, su rostro pálido de terror, y sus palabras hicieron resonaban en la oscuridad de la noche. Julio había regresado. No podía verlo, pero sabía que estaba allí, observando, asegurándose de que yo supiera lo que estaba sucediendo. Después de la aparición de Julio y las palabras del borracho, las cosas empezaron a empeorar. Las tumbas seguían apareciendo abiertas, y los dibujos de polvo blanco se volvían más elaborados. Cada símbolo parecía tener un propósito, como si alguien o algo estuviera marcando el terreno. Lo peor es que sentía que todo estaba dirigido a mí. Julio había dejado claro que mi tiempo en el cementerio no sería eterno. Mi lugar allí ya no era el de un simple guardián. Una noche, mientras recorría los senderos de siempre, noté algo que nunca antes había visto. Las tumbas más antiguas, aquellas que habían estado cerradas por décadas, también estaban abiertas. Los féretros seguían intactos, pero los dibujos a su alrededor eran diferentes. Ya no se trataba de símbolos simples, parecían formar un círculo alrededor de las tumbas, como si encerraran algo en su interior. El aire se sentía pesado, como si cada paso que daba me acercara más a un punto sin retorno. A medida que avanzaba, escuchaba ruidos extraños. No eran animales ni el viento, era algo más, un sonido profundo que provenía del centro del cementerio. Decidí acercarme a la fuente del ruido, aunque todo en mi interior me decía que no lo hiciera. Al llegar al centro, encontré lo que parecía ser una tumba recién abierta, pero esta vez no había dibujos de polvo blanco a su alrededor. En cambio, en el fondo del hueco había una figura de pie. Era Julio. Estaba allí, observándome desde el fondo de la tumba. «Tu tiempo ha llegado», dijo, su voz resonando en la oscuridad. «Has sido elegido». Intenté dar un paso atrás. Sentía como si algo me retuviera en el lugar, como si las mismas tumbas me estuvieran atando. Julio comenzó a subir desde el fondo, acercándose más y más, mientras una sensación de pánico se apoderaba de mí. «Siempre ha sido tu destino», continuó. «El cementerio necesitaba un nuevo guardián». De repente, lo comprendí. Las tumbas abiertas, los símbolos de polvo, la sensación de ser observado. Todo había sido un proceso para prepararme para lo que venía. Julio no era un hombre, era algo más,
algo que había estado en ese cementerio durante mucho tiempo, esperando al siguiente en la línea. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. Julio estaba frente a mí, su rostro distorsionado por la penumbra. Su sonrisa era una mueca antinatural, y sus ojos eran pozos oscuros que parecían no tener fondo. «Este es tu lugar ahora», dijo, y su voz se desvaneció en el viento. No sé cuánto tiempo ha pasado desde esa noche. El cementerio sigue igual, silencioso y oscuro, pero algo ha cambiado. Ya no soy el mismo hombre que alguna vez fui. Ahora entiendo lo que significa ser el guardián de este lugar. Las tumbas siguen abriéndose, pero ya no siento la misma curiosidad que antes. Los dibujos de polvo blanco continúan apareciendo, pero ahora sé que tienen un propósito. Son marcas, sellos, trazos de un pacto antiguo que ata este lugar al algo más profundo, algo que va más allá de la muerte. Julio ya no aparece ante mí, pero sé que sigue aquí, observando desde las sombras, asegurándose de que haga mi trabajo, porque ahora el cementerio me pertenece. Soy parte de él. Cada noche recorro los mismos caminos, vigilando que todo esté en orden, asegurándome de que las tumbas no se queden abiertas más tiempo del necesario. A veces, cuando el viento sopla con fuerza, escucho los susurros de las almas que alguna vez descansaron aquí. No sé si me hablan o si simplemente están recordando su tiempo en este mundo, pero ya no me importa. Lo único que importa es que sigo aquí, cumpliendo mi deber. Aún recuerdo aquella noche, cuando el borracho gritó que el diablo y San Pedro se estaban repartiendo los muertos. Me he dado cuenta de que, de alguna manera, tenía razón. No sé si Julio es el diablo, o algo peor, pero sé que ahora yo soy parte de ese reparto. Este cementerio es mi prisión y mi hogar. No tengo miedo. El tiempo ha dejado de tener significado para mí. Mi vida, tal como la conocía, terminó esa noche. Ahora soy parte de algo más grande, algo que no puedo entender por completo, pero que acepto. Y cuando alguien nuevo llegue al cementerio, sentiré lo mismo que Julio sintió conmigo. Lo observaré desde la oscuridad, lo seguiré en cada paso que dé, y cuando llegue su momento, lo guiaré hacia su destino, como lo hicieron conmigo. Pero este cementerio siempre necesitará un guardián. Y ahora, ese guardián soy yo. Esa es mi historia. Si alguna vez visitas un cementerio y sientes que alguien te observa, tal vez sea yo, o tal vez sea el siguiente en la línea. Pero en lugares como este, el tiempo y la vida se entrelazan de maneras que no podemos comprender. Y lo que sea que esté aquí, siempre estará esperando a que alguien más tome su lugar.